Shabbat Shalom, esta es la congregación Beit Tefilá desde el sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la doctora y la Roa Maritza Rivera. Hoy estamos contentos porque tenemos doble celebración de Shabbat, más celebración de Hanukkah, fiesta de las luces, fiesta, ¿verdad?, de los milagros, que hizo un milagro el poderoso con el aceite que no se extinguía, bendito el que vive. Y en la parashá de hoy es la parashá número 10, la parashá Miketz. Esta parashá comienza en Bereshit, Génesis, capítulo 41:1 al capítulo 44:17. Y un buen significado para Miketz es al final o al cabo. Y esta parashá nos narra cómo José, interpreta los sueños del faraón, prediciendo 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna, siendo nombrado gobernador para administrar el almacenamiento de alimentos. Y como sus hermanos viajan a Egipto buscando alimentos, lo que lleva a pruebas y reconciliación, destacando principios de preparación, integridad y providencia divina, con el clímax del descubrimiento de la copa de José o de Yosef en la bolsa de Benjamín. Entonces entramos de lleno a la parashá en el capítulo 41, verso 1, donde nos dice: al final de 2 años, Faraón tuvo un sueño y él estaba parado junto al río Nilo. Esto lo podemos ver en la versión Kadosh. Dice, ¿al final de qué? O sea, implícitamente la escritura siempre ha de tener algo valioso para nuestra vida. Y esta larga espera de Yosef y este momento marca el inicio de su verdadera vida, preparado por los duros acontecimientos vividos. Entonces podemos concluir que él ya estaba listo para su ministerio salvador. 17 años de rechazo de sus propios hermanos, huérfano a corta edad, y la sobreprotección paternal inicia 13 años de ¿qué? De infamia, de servidumbre y de esclavitud. En medio de este desolador panorama, y nada envidiable, no era una vida, ¿verdad?, que nadie quiera tener, la mano del Todopoderoso estuvo formando a plenitud y con lujo de detalle el carácter correcto de aquel que vería cumplido cada uno de sus sueños. O sea, Joseph ya estaba listo para asumir el papel por el cual había sido traído a la vida. Y para que compartamos a plenitud lo esplendoroso de esta historia de éxito y de grandes bendiciones, es necesario apoyarnos en la literatura hebrea tradicional, no la moderna, que nos da un espectro más amplio de los acontecimientos que la misma escritura deja en entredicho, cumpliendo así lo ordenado por el poderoso, que dice escudriñar. Son 30 años cumplidos cuando Yosef inicia su ministerio, al igual que nuestro Mashiach Yeshua. Lucas 3:23 nos dice que Yeshua tenía como 30 años de edad cuando comenzó su ministerio público. Se suponía que era hijo de Yosef, hijo de Elí. La diferencia estriba en que Yeshua se conoce hasta ¿dónde? Hasta los 12 años largos, cuando fue encontrado en el templo, en el Mishkan, hablando con los Kohanim de la época. Lucas 2:42 nos dice que cuando él tenía 12 años, subieron a la fiesta como requería la Torá. Pesach es entre marzo y abril. Y Yeshua nació en Sukkot entre septiembre y octubre. Faltaba poco para sus 13 años. O sea que luego Yeshua se sumerge en 17 años aproximadamente de olvido literario. No hay registro de los acontecimientos de él en aquel periodo, pero el escudriñar sobre estos 17 años sería una búsqueda infructuosa donde solo podremos decir con toda tranquilidad y certeza, no sabemos. ¿Alguien sabe? No sabemos. No sabemos pudiera parecer ridículo, pero no lo es. Hay cosas que no sabemos. Entonces Lucas 2:52 nos dice, y Yeshua creció tanto en sabiduría
como en estatura, recibiendo favor ante los demás y ante Yahweh. Pues entonces tenemos que entender que en esos 17 años, en esos tiempos, antes de él comenzar su ministerio, ¿qué estaba pasando con él? Estaba creciendo en sabiduría como en estatura. O sea que estaba siendo estudioso y estaba buscando, y de esa manera él adquiría, ¿verdad?, sabiduría de lo alto. En el versículo 8 de ese mismo capítulo 41 nos dice: aquella mañana estaba inquieto su ruach, su espíritu, y envió a llamar a todos los magos, a todos los sabios de Egipto. Faraón les contó su sueño, pero no hubo quien se lo interpretara a Faraón. Los sueños de Faraón lo habían turbado en gran manera. Imagínense, para él llamar a tanta gente para que se lo vinieran a descifrar. A veces uno se levanta, ¿verdad?, y tiene un sueño y uno dice, wow, pero este sueño fue impactante. Hay sueños que usted se acuerda, pero hay sueños que usted no se acuerda. Pero usted sabe que vivió ese sueño, pero usted dice, pero es que ¿por qué no me viene a la mente? Si no te viene a la mente, porque no es tan importante. Porque un sueño impactante, tú lo vives. Y tras de que lo vives, ¿qué pasa? Lo recuerdas. El mensaje espiritual que traían los sueños, ningún mago ni adivino podían interpretarlo. Y este era el momento ¿de quién? De Joseph. Esta era la hora establecida por Yahweh para que fuera ¿qué? Levantado. Entonces, el término usado aquí para mago es en hebreo hartom, que quiere decir hechicero, horoscopista, etc. Usted sabe toda esa jama. Entonces, esto demuestra que Yahweh avergüenza ¿qué? A los idólatras, a los hechiceros y a los que los siguen, para mostrar su poder. Porque ¿qué hizo el faraón? Llamó a todos los hechiceros, a todos los brujos, a cuánta cosa, y mira que le estaban diciendo el embuste. Pero el faraón sabía que le estaban mintiendo, porque ninguno pudo dar con el sueño que él, ¿verdad?, había tenido. Entonces, ahora bien, es importante destacar que los eventos establecidos en la Torah tienen propósitos muy específicos, y es llevar a los hijos de Israel a elevarse espiritualmente sobre los demás pueblos y sus costumbres. Yahweh no tiene establecida una competencia mundial de pueblos que obedezcan. Él ha establecido un pueblo que será luz de las naciones. Isaías 49:6 o Yeshaya 49:6 dice, él ha dicho, es gran cosa que tú seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob y recuperar la dispersión de Israel. Yo te he dado a ti por pacto un pueblo, y yo también te haré luz para las naciones, para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra. O sea, esta palabra va a ser llevada hasta los confines de la tierra, y nadie, dice que en el tiempo de que cuando venga el juicio, nadie tendrá excusa. Nadie dice, ay, a mí nadie me dijo nada. Ay, yo nunca escuché esa palabra. ¿Cuándo fue eso? Ábreme el libro de las memorias. ¿Qué hay aquí? Tal día esta persona se te acercó a ti, te dijo que hicieras teshuvá, te dijo que conociera a Mashiach, te dijo que dejara la vana manera de vivir. ¿Y qué tú le dijiste? No, ahora no puedo porque tengo cosas que hacer. Hablamos otro día. O sea que nada está encubierto. Todo está al descubierto delante de los ojos de nuestro Abba Kadosh. Y Él se encarga de que salga la luz. En el versículo 12 dice, había allí con nosotros un joven hebreo, un servidor del jefe mayordomo, y entonces le contamos nuestro sueño y él nos lo interpretó diciéndonos a cada uno el significado de su sueño. Como ya hemos mencionado, este era el momento que Yahweh había establecido para que Joseph saliera a cumplir con el propósito por el cual había sido creado. Y este es el comienzo del ministerio de Joseph, salvar al mundo de la hambruna. ¿Y te has preguntado para qué Yahweh te dio vida en este tiempo? ¿Te has preguntado cuál es tu propósito? Porque no es solamente trabajar, llegar a tu casa, comer, esto, aquello. Tienes un propósito de vida. Tienes un propósito de vida, pero si no le preguntas al poderoso o no tratas de buscarlo, nunca vas a saber.
Entonces, Jeremías 1:5 dice, antes de que te formaras en el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieras, yo te aparté para mí. Yo te he nombrado para ser profeta a las naciones. O sea, que aquel pastor me dijo, no, que aquel otro me dijo. No. No es que aquel te dijo. Es que la palabra dice que antes de que tú te formaras en el vientre de tu madre, ya Yahweh te conocía. Ya Yahweh sabía quién eras tú. Ya Yahweh sabía cuál era tu propósito. Antes de que tú nacieras, ya estaba escrito el propósito que el poderoso tenía para contigo. Lo que pasa es que nosotros escogemos caminos que creemos que son caminos de vida, pero al final son caminos de muerte. Son caminos los cuales nosotros tomamos sin consultar al poderoso de Israel. Y cuando nos vamos por ese camino, porque la Torah dice que el camino que te escoja por ahí te van a llevar, sabiendo que al final que te vas a encontrar con qué. ¿Con qué te vas a encontrar al final? Si nos vamos al Gan Edén, dice que había unos malak con qué. Con unas espadas. Así como Bilam en el camino se encontró con el malak también, así mismo te vas a encontrar tú. Porque lo que Yahweh dice, porque lo que Yahweh proclama, se va a hacer quieras o no quieras tú. Porque tenemos el ejemplo de Yoná. Ah, no, yo no voy para allá de esa gente, esto, aquello, lo otro, que tú qué. Está bien, vete por tu camino. Para el final del camino, ¿qué pasó con él? Encontrarse con la mano del poderoso. Y eso no es que fue en tiempos antiguos, es que eso todavía continúa en el tiempo de ahora. Porque tú fuiste escogido con un propósito. Tú tienes un llamamiento. Si no, ¿por qué estás escuchando esta palabra? Estuvieras en otro lugar, pero estás escuchando esta palabra. O sea que esa palabra es ¿para qué? Para nosotros. El versículo 16 dice, José respondió a Faraón, no soy yo. Mire qué humildad de ese hombre. Ah, no, tú sabes, él llegó allí, no, yo soy el que interpreto, yo soy el que digo. Él humildemente dijo, no soy yo. Elohim dará a Faraón una respuesta que pondrá tu mente en shalom. Mira qué palabra. El Faraón al principio leímos que estaba ¿qué? Turbado, que no podía dormir, ansioso, pensativo todo el tiempo, ¿qué será esto, aquello? Pero él vino y le dijo, Yahweh te va a dar una palabra, te va a dar una respuesta y tu mente se va a quedar ¿qué? En paz. O sea que mientras los hechiceros, mientras los agoreros, mientras todos los magos le hablaban, no había satisfacción en él de que hubieran, ¿verdad?, dado con la situación que le estaba pasando. Pero llega este hombre y le dice, Yahweh te da una palabra, y así te lo digo a ti, Yahweh te va a dar una respuesta que va a poner shalom en tu mente. O sea, una de las más grandes cualidades que debe de tener un siervo de Yahweh es la humildad. Y podemos ver que José la había desarrollado al máximo nivel en medio de todas sus penurias. ¿Qué nos dijo Rab Shaul en Romanos capítulo 13 y versículo 3? Le digo a cada uno de ustedes, mira cómo le dice, por el favor que se me ha concedido, que nadie se estime en más de lo que conviene, sino que se estime con sensatez, conforme a la medida de fe que Elohim repartió a cada uno. O sea, Joseph reconoció que la habilidad de interpretar los sueños no eran por sí mismo, no era él, sino que venía de ¿qué? De parte del poderoso. Y él reconoció lo que más adelante Rab Shaul nos enseñará en 1 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11, que dice, pero a cada cual se le da la manifestación del Ruach para provecho mutuo, porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Ruach, del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Ruach, y a otros dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros géneros de idioma,
y a otro interpretación de idiomas. Pero todas estas cosas las realiza el mismo y único Espíritu, Ruach, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Aquí esta palabra es más que clara para nosotros, más que clara. La manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Es lo que nos está hablando Shaul. El versículo 25 dice: entonces Yosef dijo a Faraón, los dos sueños de Faraón son uno. Elohim ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Imagínese después de estar consultando a tanta gente y él viene a decir a Dios, pero mira, aquel dijo que el sueño era una cosa y el otro era otra, y dice que los dos son uno mismo. ¿Y cómo es esto? Después de contarle a Faraón, después que Yosef, ¿verdad?, escuchó los sueños del Faraón, Yosef le anunció el mensaje. O sea que había una relación tipológica en ambos sueños, ya que se trataba de un mismo mensaje. Estaba Faraón siendo informado de lo que pasaría muy pronto y recaería ¿sobre quién? ¿De quién iba a caer esa responsabilidad? Sobre Faraón. Sobre el Faraón iba a caer toda la responsabilidad de su pueblo si no actuaba con rapidez y sabiduría. Y tenía que ser ¿qué? El tiempo estaba medido. Esto es lo que hay. Esta cantidad de tiempo es lo que tú tienes. Entonces dice que entraron en tiempos inminentes. De la misma manera, hoy en día tenemos el mensaje de lo que Yahweh hará con cada uno de nosotros y con toda la humanidad. Y sabemos que la venida de nuestro Mashiach, Yeshua, es inminente. Pero como Faraón, el mundo no entiende las señales y el mensaje que Yahweh nos envía. Y nosotros tenemos que ¿qué? Debemos hacer como hizo Yosef. Mostrarle la correcta interpretación, la que nos ha sido revelada. Las dos casas de Israel. Porque mucha gente no sabe nada sobre esto. Porque están inmersos en lo que único aprendieron y están ahí con una gringola. Ni a derecha ni a izquierda, no, esto es y esto se acabó y es así. Y no debe de ser así. Nosotros somos más que ¿qué? Privilegiados por haber aprendido esta palabra sobre las dos casas de Israel y que somos escogidos y que somos injertados, según Romanos 11. El versículo 29 al 30 dice: aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ello vendrán 7 años de hambre, y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. Qué terrible ese mensaje, ¿verdad? El número 7 en la gematría de la Torah es símbolo de perfección. Ahora, la pregunta es: ¿por qué perfección tanto en la abundancia como en la escasez? ¿Por qué perfección tanto en la abundancia como en la escasez? Perfecto. ¿Es sinónimo de qué? Perfecto es sinónimo de plenitud, completo, conforme el diseño, fiel, etc. Es decir, que tanto la abundancia como la escasez vendrían en todo el sentido de ¿qué? De la palabra, incluso en las áreas de la vida cotidiana. Pero hay una especificación aquí, y es que la abundancia se concentraría en la tierra de Egipto, en la tierra de Misrayim, y la escasez y el hambre asolaría toda la tierra. ¿Ven? ¿De qué estamos hablando? Toda la abundancia iba a estar ¿en dónde? Misrayim. Pero en toda la tierra, ¿qué iba a pasar? La escasez, ¿verdad? La escasez y el hambre iba a asolar toda la tierra. Entonces, justo así ocurrió la abundancia. No se manifestó en otra nación, solamente ¿en dónde? En Egipto. Pero, ¿a qué se debió la abundancia? Pues al propósito divino. A eso se debió la abundancia, al propósito divino. O sea que vemos cómo a causa de los hijos de Israel se dan todas las cosas, y por preservar Yahweh el pueblo de su propósito, las demás naciones están ¿qué? Bendecidas, iban a ser bendecidas, serían bendecidas. Entonces, ¿crees que es beneficioso ser parte del pueblo de las promesas? Por supuesto. O sea, pudiéramos pensar que la abundancia que tendría Egipto sería gracias a Yosef,
específicamente en el hecho de que Yahweh estaba con él, pero si en lugar de ser llevado a Egipto, Joseph hubiese sido llevado a otro lugar, sería precisamente en ese otro lugar donde se hubiese cumplido este pasaje. Pues cada una de las promesas hechas a los patriarcas fue ¿por qué? Por Ahavá, fue por amor. ¿Qué nos dice de Barín 7:7 al 8? Deuteronomio 7:7 al 8. Dice, Yahweh no puso su corazón en ustedes o los escogió porque ustedes numeraban más que ningún otro pueblo. Al contrario, ustedes eran los menos de todos los pueblos. Más bien fue porque Yahweh los amó y porque Él quiso guardar la promesa que hizo a sus padres. Por eso fueron, ¿qué? Escogidos. Cuando la cristiandad afirma que Israel es el reloj profético del plan de Elohim, es más que eso. Es el reloj, es la mesa, es el juego de cuarto y todo lo que rodea ese reloj. Y es interesante el punto de la escasez en Egipto, pues en ese tiempo la mayor potencia económica ¿eran quién? Eran ellos. O sea que el eje principal de la economía de las demás naciones era Misrayim. Entonces, si la economía de Egipto estaba bien, la economía de las demás naciones iba a estar ¿qué? Iba a estar bien también. Entonces, efecto que hasta el día de hoy rige el bienestar mundial. Sin embargo, para los que somos de Israel, ese principio no opera con la misma contundencia que para el resto de pueblos. Nuestro bienestar depende ¿de qué? De nuestra obediencia. Y así como un reloj marca en movimientos circulares los acontecimientos alrededor, nosotros como parte funcional de Israel marcamos con nuestra obediencia la bendición que nos rodea. Deuteronomio 28:1 dice, si escuchas atentamente lo que Yahweh tu Elohim dice, observando, mire cómo dice, observando y obedeciendo todos sus mitzvot que yo te estoy dando hoy, Yahweh tu Elohim te levantará por sobre todas las naciones de la área. O sea, ¿qué es lo que pide Abba de nosotros? ¿Qué es lo que Él pide? Que observemos y obedezcamos todos sus mandamientos. Nada más te pide. ¿Sabes? Observa y cumple. Continuamos entonces en el versículo 38 donde dice, entonces Faraón dijo a su siervo, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Ruach de Elohim? O sea, Faraón reconoció que el espíritu de Yahweh estaba en él. ¿Ve que no es lo mismo? El espíritu de Yahweh no estaba en el Faraón. En el Faraón estaba el espíritu de vida. Pero en Joseph estaba el espíritu de Yahweh. Esa es la diferencia en el que busca al poderoso y en el que no lo busca. Entonces, es Joseph quien no solo comunica las intenciones irrevocables de Yahweh, sino que a su vez plantea la forma más sabia para proceder durante el periodo de prueba por el que Yahweh haría pasar a toda la tierra para cumplir sus propósitos. Ahora, la confesión de Faraón y el reconocimiento que hace como máxima figura de autoridad en Egipto y el respaldo de los sabios quienes concuerdan en que el espíritu de Yahweh está sobre Joseph, nos permite entonces dimensionar hasta donde está dispuesto el Creador de levantar a su pueblo cuando caminemos en plenitud de carácter. ¿Qué nos dice Efesios 4:13? Hasta que todos seamos uno en la fe, en la emuná, y conforme al conocimiento del Hijo de Elohim, Mashiach, y un varón maduro según la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach. Versión La Pechita en Efesios 4:13, mire cómo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad que implica la confianza y el conocer al Hijo de Yahweh con toda condición de hombre, a los niveles de madurez puestos por la perfección del Mashiach. Esa es versión Kadosh. O sea, fuimos llamados y somos llamados ¿a qué? A llegar, subir a la plenitud del Mashiach. El 40 dice, tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes, solamente en el trono yo seré mayor que tú. Joseph probó ser un buen administrador
y fue escalando en autoridad y poder de manera íntegra y humilde. Primero, ¿con quién? Con Potifar, que lo pone sobre su casa. Solo Potifar y su esposa estaban por encima de Joseph. Y posteriormente puesto sobre todos en la cárcel. Y por último, ¿qué? Sobre todo Egipto. O sea, Yahweh le dio un papel de liderazgo, de administrador a él. Ya lo venía, ¿qué? Treneando. Él estaba en training. Lo que pasa es que él no sabía que estaba en el training. A veces nosotros estamos en pruebas, en training, y no nos damos de cuenta que Yahweh nos tiene ahí probándonos. Primero está de trainer, primero está de jefe, de administrador en la casa de Potifar. Después entonces ya en la cárcel, Yahweh lo puso en ¿qué? En Hanán, en gracia. Y ahí entonces también Joseph está por encima de ¿qué? De todos los que estaban en la cárcel. Y por último, gobernador de Egipto. O sea que esto concuerda con las enseñanzas de Yeshua en Matitiyahu 25:23, donde dice, su amo le dijo, excelente, tú eres un sirviente bueno y confiable, has sido fiel con una cantidad pequeña, así que te pondré a cargo de una cantidad grande. Ven y únete a la felicidad de tu amo. O sea, otras versiones dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Versículo 42. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de Joseph y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. El anillo es símbolo de autoridad. Faraón le estaba dando a Joseph la autoridad de hacer documentos legales en su nombre. Y esto muestra la gran confianza que Faraón había puesto, ¿verdad?, en Joseph. O sea, porque el acto de vestirse en la escritura representa un cambio de vida. ¿Ven? Rab Shaul nos dijo en Efesios 4:22 al 24, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévanse en el espíritu de ¿qué? De su mente, y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en justicia y kadushá, santidad de verdad. Y otro detalle interesante es lo similar de este pasaje con el de la parábola del hijo pródigo, que eso lo vemos en ¿qué? En Lucas 15:22 al 24, donde dice, pero su padre les dijo a sus esclavos, pronto, traigan una túnica, la mejor, pónganla sobre él, pongan un anillo en su dedo y zapato en sus pies, traigan el becerro que ha sido engordado y mátenle, comamos y celebremos, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha revivido de nuevo. Yahweh estaba marcando un cambio de vida en Joseph. Pero más allá de eso, recordemos que Joseph es el padre de Efraín, y es quien protagoniza esta parábola del hijo pródigo, siendo Yehudá el hermano mayor que siempre está en rencillas con el menor. ¿Por qué? Por su despilfarro, por su mal manejo de vida. Entonces, una vez más, todo apunta a ese momento esplendoroso del regreso a casa de parte de ¿quién? De Efraín. Tú y yo somos Efraín, los cuales estamos regresando. Versículo 43 dice, lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él Abrech, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. La expresión Abrech quiere decir doblar rodilla. Eso es lo que significa. En hebreo Abrech significa doblar rodilla. Y de esta manera Faraón estaba anunciándole a todos el nombramiento de Joseph, y como todos tendrían que doblar rodilla ante él. O sea, a Yeshua se le otorga el mismo honor, pero a escala universal. Filipenses 2:9 al 10. Se lo estoy hablando así para que esto penetre, ¿verdad?, en nuestras mentes, Por lo cual Yahweh lo elevó al lugar altísimo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en honor al nombre dado, Yeshua, toda rodilla se doble, en el Shamayim, que es el cielo, en la Aretz, que es en la tierra, y debajo de la Aretz, debajo de la tierra. O sea que Joseph, a pesar de ser hebreo, fue puesto por encima de todo en Egipto,
Y Yeshua no solo fue vendido por sus propios hermanos, sino que Yahweh lo puso ¿por qué? Por encima sobre toda la humanidad. ¿Ven el parecido entre Yosef y Mashiach? El 45 dice, y Faraón llamó a Yosef por el nombre de Safnaz-Paneah, y le dio por mujer a Osnat, hija de Potifera, Cohen, sacerdote de On, y salió Yosef por toda la tierra de Egipto. O sea, una vez más se pone de manifiesto el cambio de identidad. Ahora Yosef era acogido por otra cultura, por otro país, por otra familia, aunque no otra fe. Él nunca se olvidó de Yahweh. Hay mucha gente que salen de Puerto Rico, se van a Estados Unidos, cruzan el charco. Ya yo no me acuerdo lo que yo era allá. Ahora acá yo soy una nueva criatura. Ahora yo soy otra nueva persona. Acuérdate que siempre el pasado te va a seguir. El pasado siempre te va a seguir. De ti depende, ¿verdad? Que tú cambies ese pasado. De que tú seas diferente. Entonces, fue precisamente su fidelidad a causa de la prosperidad de Egipto. Pero es importante resaltar en este cambio de identidad detalles muy dicientes. Yosef, su nombre entre los de su casa, Safnaz-Paneah, nombre entre ¿qué? Entre los gentiles. Yeshua, nombre entre los de su casa. Jesús, nombre entre los gentiles. Safnaz-Paneah, el Salvador del mundo, y Jesús, el Salvador del mundo. O sea que este Yosef se daría a conocer a sus hermanos en la segunda venida de ellos a comprar alimento. Y Yeshua se dará a conocer entre sus hermanos en su segunda venida. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: pero llenaré a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén de un ruach de piedad y compasión, y se lamentarán por el que mataron, llorando por él como por un hijo favorito, y mostrando amarga tristeza como por un hijo primogénito. Bendito sea el poderoso. En el versículo 49 dice: aquí Yosef almacenó grano en gran abundancia como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Era tanta la abundancia que sobrellenaba, ¿verdad? Todos los graneros y todo lo que donde ellos guardaban las cosas. La bendición de Yahweh rebosa en aquellos a quienes se le ha conferido por propósito e integridad al mismo. Fue tan grande la cosecha que no hubo forma de contabilizarla. Lucas 6:38 dice: den y se les dará. Medida buena, apretada, sacudida y rebosante se les dará en su regazo. Porque con la medida con que ustedes midan, se les devolverá a medir. Si tú das 5 chavos, los 5 chavos vas a recibir. Con lo que tú das, con la medida que ustedes dan, con esa misma te van a ¿qué? A medir. Porque ahí dice se les volverá a medir. Versículos 51 al 52. Y al primogénito Yosef le puso el nombre de Menashe, porque dijo: Elohim me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo: Elohim me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. El nombre de Menashe viene de la raíz Nashá. Nashá, que significa echar al olvido, hacer olvidar o olvidarse. Es decir, que Yahweh le había reconfortado por todas las adversidades que él había sufrido tanto en Egipto como por parte de sus hermanos en la casa de su padre. El nombre Efraín significa doble fruto o fructífero. Y al nombrar así a su hijo, José reconocía la abundancia en la descendencia que tendría. Y este nombre era dado en un sentido profético, hablando así de cuánto crecería la nación de Israel y que llegaría a los confines de ¿qué? De la tierra. O sea que los hijos de José representaron ¿qué? ¿Qué representaban ellos? Olvido y multiplicación. Ahora, en el caso de los hijos espirituales de Yeshua ha ocurrido lo mismo. La descendencia de Abraham, zarandeada y dispersa, los que hemos creído en Mashiach, en Yeshua, nos hemos multiplicado por toda la tierra, cumpliéndose lo prometido.
Y el olvido se ha establecido en cuanto a su identidad, y es ahora cuando muchos comienzan a entenderlo mediante el estudio de las raíces hebreas de la fe escritural. El Rab Shaul dijo en Gálatas capítulo 3 versículo 29: y ya que son del Mashiach, ciertamente son descendencias de Abraham, herederos conforme a la promesa. El 54 dice: y comenzaron los 7 años de hambre, tal como Joseph había predicho. Hubo hambre en todos los países, pero en todo el país de Misrayim había lejen, había pan. Cuando le somos fieles a Yahweh, aún en medio de la crisis, tendremos sustento y no padeceremos necesidad. Como dijo el rey David en el Salmo 37, 25: fui joven y ya soy viejo. Para los jóvenes que se creen que van a seguir siendo jóvenes. Fui joven y ya soy viejo. Y nunca he visto un justo desamparado ni a su linaje mendigando el pan, el lejen. O sea, que si volvemos a establecer paralelo profético, Joseph en Egipto es el instrumento para mantener el sustento de alimento y salvar al resto de la humanidad. Yeshua es el pan de vida, el lejen de vida, que sustenta a toda la humanidad que se acerca a él, sin importar si vienes de Egipto o de donde tú vengas. Yohanan 6, 55 al 56 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cualquiera que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. Mire qué poderosa palabra. El 57 dice: y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a Joseph, porque el hambre era severa en toda la área, en toda la tierra. Yahweh siempre provee para nosotros y para compartir, ¿verdad?, con los demás. Porque no puede ser me, myself and I, yo y solamente yo. Una de las premisas de la bendición es que Yahweh bendice para ser de bendición. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8 al 9 dice: además, Yahweh tiene el poder de proveerlos con toda clase de regalos en abundancia, para que siempre en todas las formas tengan todo lo que necesitan para ustedes y para poder proveer en abundancia para toda buena obra. O sea, Él te da a ti, pero también tú ayudas, y el que ama te va a dar ¿qué? Pero hoy en día yo creo que esto no se cumple hoy en día, ¿verdad? Porque yo he visto como que la gente, no, esto es mío y nadie me lo quita porque le sale una verruguita. Así que dicen, ¿verdad? Esto es mío y más que mío y nada más que mío. Y no debería de ser así. Como dice el Tanakh en Marcos, Mordejai, capítulo 12, versículo 41 al 44, Él dio generosamente al pobre, su sedacá, su ofrenda, permanece para siempre. Acuérdese que lo que usted dé, a Yahweh le presta, dice la Torá. Si tú haces uno con estos mis pequeñitos, a mí me prestas. Si usted no lo ha leído, busca en la Torá y léalo. Si tú le das uno de mis pequeñitos, a mí me estás prestando. Y si tú le prestas al poderoso, dice: pruébame en esto para que tú veas cómo abro las ventanas de los shamayim y te voy a dar hasta que sobreabunde. Bendito el poderoso. El versículo 6 del capítulo 42 dice: Joseph era el que mandaba en aquella tierra, él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de Joseph y se postraron de rostro en tierra. Aquí es que se pone buena la cosa. ¿Ves? ¿Ah? ¿Te acuerdas lo que me hiciste allá? ¿Tú te acuerdas lo que tú me hiciste por allá detrás? Hace años allá. Pues vamos a hablar entonces ahora. Vamos a subirnos esto. Las mangas para hablar de esto. Joseph fue el administrador del grano en Egipto. Y fue para los egipcios el proveedor de alimento. Entonces acá comienza a cumplirse el sueño de Joseph. Ponga atención. Se había cumplido los sueños de los demás. El del copero, el del panadero y el de Faraón. Y solo faltaban los de ¿quién? Los de Joseph. Entonces ahora toma sentido los manojos de trigo. Las gavillas que representan el alimento y la provisión que solo prevalecería en manos de ¿quién? De Joseph. O sea, cumplimiento del primer sueño.
sea que Yahweh siempre hace justicia a sus siervos que han sufrido por su causa. Y yo lo creo en nombre de Yeshua. El rey David dijo en el Salmo 3:1, oh Yahweh, cuánto han aumentado mis adversarios. Muchos son los que me atacan, muchos son los que dicen de mí, no hay liberación para él en Elohim, pero tú, Yahweh, eres mi escudo, mi protector, mi esplendor y el que levanta mi cabeza. O sea, Johanan también dijo en Apocalipsis 3:9, mira, yo te daré algunos de las sinagogas de Hasatán, de los que dicen ser yahuditas y no lo son, sino que mienten. Mira, yo haré que lleguen, se postren delante de tus pies y conocerán que yo te he amado. Eso es lo que hace el poderoso de Israel. Cuando alguien obra en contra de otra persona humilde, ¿verdad? Y quiere que pisotearle. Porque el que sale de defensor es ¿quién? El poderoso de Israel. El versículo 8 dice, Joseph había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. Pero ¿cómo lo van a reconocer? Si Joseph salió de allá cuando tenía 17 años, era un pichoncito de ternero. Y él era ¿qué? Hebreo, con su túnica, vestía como hebreo. Entonces, llegan a Egipto, ¿y qué pasa ahí? Este verso hace referencia tipológica a la situación moderna. Es decir, muchos de nuestros hermanos de la casa de Yahudá no conocen a Yeshua, pero Yeshua sí los conocía a ellos. O sea que claro está que forma parte del plan redentor, donde es Yahweh mismo quien les ha puesto dicho velo. Romanos 11:25 dice, pues hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Yahweh había antes ocultado y ahora la ha revelado. O sea, no hay nada oculto. Yahweh lo está revelando, como dice ahí, para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es una palabra fuerte. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que el mundo gentil haya entrado en la totalidad. O sea, a ellos se les endureció el corazón, se les puso un velo. Nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Mashiach, de aceptarlo y de buscar al poderoso como debe de ser. Y nosotros acabándonos puesto de qué. Si esto es un plan del poderoso. Porque la escritura dice, y todo Israel será salvo. Oh no, pero ¿cómo va a ser que? Vete a pelear con aquel. No pelees conmigo. Yo te digo lo que dice la escritura. Y todo Israel será salvo. Procura tú también entrar en el gozo de tu Adón. Procura tú también ser salvo. Procura tú también de dejar de estar perdiendo el tiempo. Procura tú también de tener un espíritu religioso. Ah, sí, yo pertenezco a esta congregación. Y acabamos de ahorita explicar que Yahweh lo que busca es obediencia a sus mandamientos. Que los observes, que los cumplas, que los practiques. Si no, entonces ¿qué? Entonces, como leímos, ¿verdad? Que ahí en Romanos 11:25, pues hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Yahweh había antes ocultado. Ya no está oculta. Lo que quiere decir que ya ahora ha sido revelado, ya está ahí clara, ¿verdad? Dejemos el endurecimiento, porque es lo que dice, es el endurecimiento, que los corazones se han endurecido, dice, a tal grado que han caído. Pídele a Yahweh que si tú tienes un corazón de piedra en este momento, que te dé un corazón de carne. Un corazón que le ame, un corazón que le adore, un corazón que le busque, un corazón arrepentido que haga techubá, que sienta. Porque nos hemos puesto que insensible ante la palabra del poderoso. Y la palabra cae y cae, porque dice que penetra hasta partir los huesos, pero te llega hasta los huesos y tú ahí como si la palabra no llegara. Vive de tal manera como si un Elohim no existiera. El día a día. Y si la muerte te sorprende en un instante.
en un abrir y cerrar de ojos, en un segundo, porque la vida de la gente cambia en un segundo. ¿Y qué vas a decir? ¿Y qué diré yo? Ay, Roa, vaya para que lidere el servicio. Yo allí no voy a ver, ay, ese un hombre, esa mujer, ay, que no voy a decir nada de eso. Yahweh se apiade de cada uno de nosotros, de nuestra alma, y que ponga su rúa, su espíritu sobre nosotros, para que aunque pasen los días y aunque veamos lo que veamos, nos mantengamos ¿qué? Firmes, como dice la Torá, mirando siempre el blanco de la soberana vocación Yahshua HaMashiach, que es nuestra esperanza redentora, que no importa lo que pase en nuestras vidas y no importa si la muerte viene y te sorprende, porque tú dices que yo le sirvo a aquel que está allá arriba, al poderoso de Israel. Toda Rabá por su hijo Yahshua HaMashiach, que hizo el sacrificio por mí, allí clavado en la estaca de ejecución. Pero a consecuencia de ese sacrificio que él hizo, yo estoy ¿qué? Siendo un creyente observante, cumplidor. Acuérdese que la Escritura dice que vamos a ser ¿qué? Pesados. Y dice que en la balanza no vaya a ser que estemos ¿qué? Faltos. Bendito el que vive. El versículo 43 dice: mas ellos dijeron, tus siervos son 2 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. Yo me imagino que cuando le dijeron eso a Joseph, bueno, pero es que Joseph estaba vestido como un egipcio, no estaba vestido como un hebreo. O sea, este verso es sumamente interesante porque ellos reconocen ante Joseph que son 2 hermanos, pero niegan la permanencia de entre ellos de uno, o sea, de Joseph. El otro ya no existe. Y es así hoy día, porque en las esferas escatológicas de los judíos, Efraín ya no existe. Y tiene que ser de esta manera para ellos entonces que Efraín tiene que estar completamente muerto y en los huesos. De otra manera no se cumpliría la profecía de Ezequiel 37, la profecía de los huesos secos. O sea, póngase a leer ese capítulo, póngase a leer para que usted vea que este capítulo deja que el espíritu, ¿verdad?, de profecía penetre a ti y tú vas a entender el por qué el valle de los huesos secos, para que ese espíritu de profecía venga sobre ti y te eleve poderosamente y tú puedas entender y comprender el por qué el revestimiento comenzaron esos huesos secos a revestirse de piel, de músculo, ¿verdad?, de grasa, de todo. Eso no es porque lo dice ahí porque usted es un chiste, ni es una película de Hollywood. Eso es una profecía. Ok, el versículo 17 y 18 dice: y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días, y Joseph le dijo al tercer día: hacer esto y viviréis, pues yo temo a Elohim. O sea, un egipcio decirle yo temo a Elohim, ya con eso nada más yo digo, pero ven acá, si o sea que de la misma manera Yahweh ha tenido bajo custodia y especial cuidado a las 10 tribus a lo ancho de la dispersión estos 2000 años, o sea, 2 días. Porque dice que un día es como ¿qué? Como 1000 años. O sea, 2000 años son 2 días. Y ninguno de ellos estará perdido, solo aguarda el cumplimiento ¿de qué? Del tercer día. ¿Cuál es el tercer día? El milenio de su reinado en la tierra. O sea que Yahshua está siendo predicado aún, diciéndole a todos los suyos: hacer esto y viviréis. Hechos 3:19 dice: por lo tanto arrepiéntanse, hagan teshuvá y vuélvanse a Yahweh, para que sus pecados sean ¿qué? Borrados. Marcos, Mordejai 16, 15 al 16 dice: entonces les dijo: cuando vayan por todo el mundo, proclamen las buenas noticias, la besorá, a toda creación. El que confíe y sea que sumergido, haga inmersión, haga tevilá, y en el otro lado dice que se bauticen, ese será salvo. El que no confíe, dice, será condenado. Lo establece la Escritura. El versículo 21 dice: entonces se dijeron el uno al otro:
Verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Usted se imagina eso? Era grito, llorando. Por favor, no me hagan esto. Ustedes son mis hermanos. Ustedes son mi sangre. ¿Qué va a decir mi padre? ¿Qué lo otro? Y no lo escucharon. El primer paso para quedar absuelto en el juicio de Yahweh es el arrepentimiento, hacer teshuvá. Y fue eso precisamente lo que comenzó a pasar aquí. O sea, que ellos reconocían que la justicia divina había venido sobre ellos por haber hecho semejante atrocidad con su hermano. Gálatas 6:7 dice, no se engañen a ustedes mismos. Nadie se burla de Yahweh. Una persona cosecha lo que siembra. Lo dice la Torá. Apréndetelo. Gálatas 6:7. No se engañen a ustedes mismos. Nadie se burla de Yahweh. Una persona cosecha lo que siembra. Si siembras ¿qué? Odio, rencor, ira, es que tú vas a cosechar lo mismo. Y si siembras viento, vas a cosechar tempestades. El 24 dice, y se apartó de su lado y lloró, y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Shimón y lo ató a la vista de sus hermanos. Ellos se creían, ellos estaban hablando en hebreo, ¿ve? Pero ellos se creían que Yosef no sabía, que Yosef, este es un egipcio que va a saber nada de hebreo. Pero Yosef sabía hebreo. ¿Ah? Al oír la conversación de sus hermanos, Yosef fue grandemente conmovido. Y al no querer ser visto por sus hermanos, conmovido se apartó de ellos. Y dejó prisionero ¿a quién? A Shimón. Pero lo dejó prisionero como garantía de que ellos ¿qué? Regresaran, de que ellos volvieran. Entonces resaltemos la inteligencia de Yosef. Y además el don profético en él, el cual determinaba que todo lo que estaba haciendo era de parte del Ruach. O sea, lo entendemos en el momento que es confirmado por el verdadero arrepentimiento de todos sus hermanos. Y yo estoy seguro que en todos esos años ellos tuvieron que haber estado arrepentidos de lo que ellos hicieron con su hermano. ¿Por consecuencia de quién? De su padre. De ver a su padre, que haber perdido a la madre, la esposa, la mujer que él más amaba, entonces también perder a su hijo. ¿Usted cree que no iban a estar? Mira lo que nosotros hicimos. A veces nosotros cuando vamos a hacer algo, nunca haga las cosas bajo coraje. Nunca tome decisiones bajo coraje. Porque si usted viene y toma una decisión bajo un coraje, luego ¿qué va a pasar? Se va a arrepentir. Lo va a meditar mejor, lo va a pensar mejor. Yo debí de haber actuado así. Yo debí de haber hablado así. Y entonces, ¿qué viene qué? El arrepentimiento. Por eso antes de usted tomar una decisión bajo coraje, analícelo, piénselo. Me largo de aquí. Estoy harto. Ya objeción. Ya me tienen hastiado. Me voy. Y va por allá abajo. Ay, pero qué tonto que yo que me fui de ahí. Pero si ahí yo comía, y ahí yo me bañaba, y ahí yo me vestía, y ahí yo hacía esto. En ningún lado te van a soportarte a ti como te soportan en tu casa, ¿sabes? En ningún lado. Porque cuando te mudas de tu casa, que te vas a otro lugar, en ese lugar tú tienes que comenzar de cero. Entonces, como dijeron una vez, allá tú te comías 2 muslos, aquí te vas a comer 1. Allá tú estás 1 hora metida en el baño, aquí son 10 minutos, es más, 5 minutos. Porque es mucho 10. Botando agua, todo cambia. Y se lo digo a los jóvenes, si ustedes se creen que dejan la casa de qué, de sus padres, ¿para qué? Para irse a otro lugar, porque en otro lugar va a ser mejor. Los padres deben decir, una vez que salga por esa puerta no entras, te queda donde estés, para que usted vea el llanto y el crujir de dientes. Continuamos en el versículo 25, dice, Yosef mandó que se le llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco y que les dieran provisiones para el camino y así
se hizo con ellos. O sea que la misericordia debe prevalecer siempre sobre la ira, independientemente de la falta que cometieron con su hermano. ¿Cómo lo miró él? Los miró con amor. O sea, suplió sus necesidades de manera gratuita y sobreabundante. Y esto se llama ¿qué? Hanán, gracia. Y de la misma manera Yahweh muestra su benevolencia con su pueblo, aun cuando éste se alejó de su Torá. O sea que a pesar de que hoy en día un gran porcentaje de la población israelita en el mundo vive en desobediencia a la Torá y a Yahweh, siguen siendo el pueblo escogido, siguen siendo ciudadanos y preservados ¿por quién? Por el Altísimo. Por eso en Romanos 11:2 dice, Yahweh no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió de antemano. El versículo 30 dice, el hombre, el Adón de aquella tierra nos habló duramente y nos tomó por espías del país. Oye, todavía no se dan de cuenta. O sea, Joseph no fue reconocido por sus hermanos en su primera visita. Y tal es así que el mensaje que llevaron de él a su padre fue totalmente ¿qué? Negativo. O sea, así hoy en día muchos de nuestros hermanos de la casa de Yehudá hablan cosas negativas de nuestro Adón Yeshua, porque aún no se les ¿qué? No se les ha revelado. En el capítulo 43:16 dice, cuando Joseph vio a Benjamín con ellos, le dijo al mayordomo de su casa, lleva a los hombres, ¿verdad?, a la casa, sacrifica y prepara un animal, que estos hombres cenarán conmigo esta tarde. Y esta escena nos muestra proféticamente lo que pasará cuando Yeshua vuelva. En Apocalipsis 19:9 dice, el Malak me dijo, escribe, que benditos son aquellos que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Entonces añadió, estas son las propias palabras de Yahweh. ¿Cuántos quieren ir a las bodas del Cordero? El 26. Cuando José regresó a casa, le trajeron el presente que tenían en su mano a la casa y se postraron ante él en tierra. Por segunda vez, el sueño de José se cumple. Solo que esta vez estaban ¿qué? Todos, incluyendo a Benjamín. O sea que el cumplimiento de los sueños seguía en proceso. Porque porque los 11 manojos se estaban ¿qué? Postrándose ante él. ¿Ve? Él se los dijo, pero como no le creyeron. El versículo 30 dice, José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su aposento y lloró allí. De la misma manera, Yeshua lloró sobre Jerusalén. Lloró por sus hermanos que no lo reconocieron. Lloró por lo que había de acontecerle. Lloró por Israel. Lloró en el Getsemaní. O sea que esta manifestación sentimental de Yeshua nos permite entender hasta qué grado llegó la humildad del Creador del universo. Bajando a la condición emocional de la Escritura, realmente que haciéndose semejante a los hombres en todo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 dice, aun cuando él era en forma de Yahweh, no consideró ser igual a Yahweh, algo por lo cual aferrarse. Por el contrario, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo en el hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano, se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la estaca como un criminal. Ese fue nuestro Mashiach. Capítulo 44:14 dice, Yehudá llegó con sus hermanos a casa de Joseph, él estaba aún allí y ellos cayeron a tierra delante de él. Esto es otro evento profético. Como se ha visto anteriormente, José es una tipología ¿de quién? De Yeshua. Acá Yehudá se postra ante José. De la misma manera sucederá en el futuro cuando la totalidad de la casa de Yehudá vendrá y se postrará ante el Mashiach y reconocerá su poderío. Entonces dirá, según Matitiyahu 23:29, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Baruch Shem Kevo Malhuto Leolam Bae. El 16, 44:16 dice, entonces dijo Yehudá, ¿qué podemos decir a mi Adón? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Elohim ha descubierto la iniquidad de tu siervo. He aquí,
somos esclavos de Miadón, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Al final de los tiempos, nuestros hermanos de la casa de Yehudá reconocerán su iniquidad y se rendirán ante Yahshua el Mashiach, y entonces las dos casas de Israel seremos un solo pueblo, con un solo roé, un solo pastor, como estaba profetizado. Ahora bien, sería bueno apreciar que ya esta profecía tuvo un inicio de cumplimiento, que ahora mismo estamos trabajando en ella y que tendrá un cierre de puerta y se acabará la oportunidad, por así decirlo. Isaías, Yeshaya 11:13 dice: y la envidia de Efraín será quitada, y los enemigos de Yehudá perecerán, y Efraín no envidiará a Yehudá, y Yehudá no afligirá a Benjamín. Ezequiel 37, 16 al 17 dice: tú, Ben-Hadad, toma un palo y escribe en él, para Yehudá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel, toma otro palo y escribe en él, por Joseph el palo de Efraín y a toda la casa de Israel que pertenece a él, finalmente tráelos juntos a un solo palo para que se conviertan en uno en tu mano. Johanan 19, 17 dice: llevando la estaca, él mismo salió al lugar llamado Calavera, en arameo Gólgota. Matitillahu, Mateo 27, 35, para que no digan que yo me estoy inventando cosas, lo dice la escritura. Después de clavarlo al madero, se repartieron sus vestidos echando suerte. O sea, que la estaca que cargó sobre sus hombros, más el madero que lo esperaba en el lugar de la calavera, esos son los dos palos que fueron unidos a su mano por los clavos. O sea, derramando su sangre en señal de renovación del pacto. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2, versículo 13 al 14? Pero ahora en el Mashiach Yahshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestra Shalom, nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Como se ha visto aquí, existe una tipología muy marcada entre Yosef y Yahshua, entre la vida de Yosef y el ministerio de Yahshua. Y es interesante porque Yahshua es conocido en la tradición profética judía como Mashiach ben Yosef. O sea, el Mashiach o el Mesías sufriente. Y también en la visión profética y de cumplimiento de los tiempos, estableciendo su reinado y poder sobre todas las naciones de la tierra, es conocido como ¿qué? Mashiach ben David. Ten misericordia de mí. ¿Cómo concluimos esto? Para el padre de Yosef fue como si lo recibiera de entre los muertos. Y esto es una tipología marcada de la resurrección del Mashiach, que luego ascendería al trono como Yosef a gobernar sobre su pueblo y las naciones gentiles que queden durante el milenio. Todos esperamos ese día. Yo no sé tú, pero nosotros esperamos ese día. Y mientras llega ese reinado esplendoroso y la manifestación de la nueva Jerusalén, nuestro deber como cuerpo del Mashiach es llevar la revelación de reunificación que el Abba nos ha regalado. Sea que estemos en el desierto, en prisión o en autoridad, no olvidemos nuestra identidad y nuestra tarea de llevar la buena noticia de la restauración del reino de Israel. ¿Y la esperanza de qué? De los gentiles de ser injertados en el pueblo del Creador a través del Brit Hadasha, a través del nuevo pacto, a través del Nuevo Testamento, Yahshua HaMashiach. Shabbat Shalom.